Bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del libro de Hechos y vamos a ver el capítulo número 9. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Acá vemos al inicio del capítulo una, una frase del versículo 1 que dice: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Recordemos que esto es un poco la continuidad de Hechos 8, versículo 3, en donde Pablo se constituyó a sí mismo como el perseguidor de la iglesia. En ese momento él estaba liderando esta persecución y entraba casa por casa. Es de notar, no lo puse aquí, pero es de notar que en ese tiempo se les consideró a los cristianos como los del camino. Recordemos la escritura que nos daba Jesucristo, que decía que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, debido a eso, se les consideró los del camino. ¿Qué hace Saulo? Pide las cartas con el sumo sacerdote. Recordemos que en ese tiempo es Anás y Caifás. Digo ambos porque en algunos versículos sale como los sumos sacerdotes. Oficialmente era Caifás, pero en lo práctico era Anás. Y nada, Saulo va caminando, viene un resplandor de luz del cielo, dice el versículo 3, y cayó a tierra. ¿Qué hace? Bueno, Saulo cae y Jesucristo le pregunta: ¿por qué me persigues? Y esta pregunta es notable, dado que, claro, en lo práctico Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, a los del camino, suponiendo él mismo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y va Jesucristo y le dice: ¿por qué me persigues? O sea, Jesucristo se pone con los suyos, con aquellos que le han seguido. ¿Y qué hace Saulo? Le responde con una pregunta, le dice: ¿quién eres, Señor? Y aquí ya es de notar, o sea, ya con solamente decir Señor, podemos ver que Saulo se da cuenta de que él le está hablando. No sé si de Jesucristo mismo, pero sí, estaba claro con que era una autoridad que venía de parte de Dios y él simplemente no hace nada más que humillarse, preguntar quién eres, Señor. ¿Qué sucedió? Dice el versículo 9 que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto ocurrió cuando Jesucristo se le aparece a su vida. Bueno, antes recordemos que Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes decir, lo que debes hacer, perdón. O sea, la verdad, si Jesucristo pudo hacer esto con Saulo, creo que no tenemos ninguna, ningún pero para decir que Jesucristo no puede convencer a alguien de pecado. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dios busca a Ananías. Ananías es su instrumento para acercarse a Saulo, para darle la bienvenida a la iglesia a Saulo, que pronto iba a ser llamado Pablo. Y es impactante ver cómo Ananías le responde a Dios, muy parecido a lo que Samuel le dijo al Señor. Dice: aquí estoy, Señor. Que dice en el 10, Señor respondió: heme aquí, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y le da una serie de instrucciones muy, muy específicas. ¿Y a quién le nombra Saulo de Tarso? Recordemos que Saulo era aquel que representaba a la sinagoga de Jerusalén y el encargado de llevar la obra de persecución. Todos los cristianos, toda la comunidad cristiana le conocía por eso, y obviamente Ananías también le conocía. Entonces aquí vemos que Ananías presenta una cierta objeción, le dice: pero Señor, en el fondo le está como preguntando si estaba seguro. Dice en el 3, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y nada, el Señor le vuelve a reconfirmar lo que le estaba diciendo, y además declara el ministerio de Pablo. En el 15 dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y aquí se nota el ministerio de Pablo. Sabemos que él le predicaba a judíos y a griegos. También en su momento le correspondió predicar a reyes. ¿Qué hace Ananías? Como un discípulo, como lo describe la palabra, obedece y va específicamente a la calle derecha, busca a Judas y entra a esa casa y va hacia Saulo, en este caso Pablo. ¿Qué ocurre? Saulo recobra la vista, dice en el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Se levanta y es bautizado, dice: se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. O sea, inmediatamente Saulo ya había recibido a Jesucristo, estuvo en este periodo de 3 días, y fue confirmado por Ananías. Ananías fue el instrumento que usó el Señor para alcanzar a Pablo e integrarlo. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta.
Bueno, aquí en el versículo 20 dice: Pablo predica que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué hice acento acá? Porque esta forma de referirse a Jesucristo es usada muy pocas veces en la palabra. Una en esta, en donde Pablo lo está utilizando, y otra, muy importante, es cuando el sumo sacerdote también le pregunta a Jesús mismo si es que era el Hijo de Dios. De ahí le responde Jesús: tú lo has dicho. Entonces, Mateo 26:63 pueden encontrar eso. Es importante que Pablo inmediatamente comenzó a predicar. ¿Y a quién predicaba? A Cristo. ¿De qué forma? Anunciando que era el Hijo de Dios. ¿Qué provocó esto? Que todos se admiraran. Decía, y todos los que le veían se admiraban. ¿Por qué? Porque, claro, él iba a encarcelar a los cristianos y estaba haciendo completamente lo contrario. Y esto es algo que solamente Dios puede hacer. Acá dice la palabra, pero Saulo mucho más se esforzaba. En otras traducciones habla con un enfoque más hacia el crecimiento. Y cada vez se hacía más fuerte, cada día creciendo en palabra, en espíritu, en poder. Y del 22, desde el versículo 22 al 23, hay que considerar algo que dice, en el 23 dice: pasados muchos días. ¿Qué ocurre en este intertanto? Se dice que Pablo estuvo 3 años en el desierto, en Arabia. Eso lo podemos ver en Gálatas 1:17, cuando cuando Pablo, perdón, habla sobre sí mismo. Hay que sí entender que no son 3 años exactos, sino que el judío entiende 3 años como 2 años completos y parte de un año. Es decir, con estar 2 años en un lugar y 2 meses se entiende como 3 años. Esto lo aclaro para que no haya una confusión cronológica. Pero nada, en el fondo debe entenderse como que Saulo se fue al desierto, en Arabia, y luego vuelve. ¿Y qué pasa cuando vuelve? Se genera un complot en contra de Pablo, contra de Saulo. Los judíos, que en ese caso eran los judíos helenistas, habían decidido matarle. Los judíos que se encontraban en Damasco habían decidido matarle. Y nada, de esto se dan cuenta los discípulos. En otras traducciones sale sus conversos, se cree que son aquellas personas que creyeron por su palabra, y hacen algo notable, que dicen que le descuelga en una canasta para que bajara del muro. Y de esta forma se va hacia Jerusalén. Dicen, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, veíamos la parte anterior que Saulo, escapa de Damasco y llega a Jerusalén. ¿Qué ocurre en Jerusalén? Una, no puede ir hacia los judíos porque ya era considerado como un traidor. Y tampoco puede ir donde los apóstoles, donde los discípulos, porque aún se les considera como un perseguidor de la iglesia. De hecho, es probable que hasta ese momento no haya habido conocimiento de su conversión, por la aclaración que luego hace Bernabé. Entonces dice el 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Acá se refiere a los apóstoles, pero en Gálatas 1, del 18 al 19, vemos que se reúne con Pedro y con Jacobo. Esto no es una contradicción, en el sentido de que, claro, cuando se habla de los apóstoles uno generaliza, ¿no? En este caso dice que se reúne con Pedro y Jacobo. ¿Qué Jacobo? Jacobo, el hermano de Jesucristo, que para ese entonces ya había tomado un rol protagónico.
Hay que hacer la distinción con Jacobo, que era discípulo de Jesús, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Son distintos. Se dice que está por un tiempo de 2 semanas junto a Pedro, y luego de ese tiempo, en el 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y en ese intertanto Pablo predica en Jerusalén. Estaba constantemente predicando. ¿Qué hace? Estos mismos judíos helenistas, que ya vimos que eran los que se habían encargado de matar a Esteban y de persuadir al pueblo, poniendo falsos testigos y todo, también ahora querían matar a Pablo. Entonces, cuando sus discípulos se dan cuenta de esto, lo toman y lo llevan hasta Cesarea y le envían a Tarso. Recordemos que Cesarea es probable que ya Felipe se encontrase viviendo allí, según lo que nos relata Hechos 8, que es depositada en una zona costera y va predicando por toda la costa hasta llegar a Cesarea. Pero también lo envían allí porque es costa y desde ahí puede irse en una nave hacia Tarso. Tarso, recordemos que se encuentra en Turquía, en la moderna Turquía. Para ese entonces, bueno, hasta ahora está en la región de Cilicia, moderna Turquía. Y luego lo que hace Lucas en este relato es que en el 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es Él nomás quien sostiene, disminuye la persecución y de cierta manera la iglesia comienza a vivir una cierta paz hasta ese momento. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Se dice que Pedro, en el versículo 32, dice, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida es una región costera, también cercana a Cesarea, y nuevamente hacemos el enlace con Felipe, que fue quien predicó por toda esta zona a los samaritanos. Y va a Lida, que es una ciudad que es conocida como Lod, aparece descrita en otros lugares, que es fundada por los hijos de Lot. No quise dar mucho énfasis en eso porque no era tan necesario. Bueno, abajo está lo que decía que probablemente Felipe predicó allí, es muy probable. ¿Y qué sucede? Pedro se encuentra con una persona llamada Eneas, que llevaba 8 años en cama porque era paralítico. 8 años en cama. Ahora, si uno compara, igual es poco con los 40 años que tenía el paralítico de nacimiento, que estaba junto al templo. Pero aún así, realmente 8 años es mucho tiempo. ¿Y qué les dice? Dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Impresionante. Declara en el nombre de Jesús, aquí Pedro, nuevamente recurre al nombre de Jesucristo y las sanidades son por Jesucristo. Y nada, le dice, levántate y haz tu cama. Al fondo, ve, levántate, ya has sido sanado. Como toma la iniciativa. Rápido, rápido. Cuando le está dando una alerta, está diciendo, ya eres sanado. ¿Y qué provoca esto? Bueno, como lo hemos visto a lo largo de varios capítulos, cada milagro, cada prodigio provoca fe. La gente ve, las personas ven y se dan cuenta de que Jesucristo tiene el poder, que es el Señor, y comienzan a creer. Dice que se vuelven al Señor. Hay unas diferencias de las palabras que coloco aquí con las de acá. Son simplemente, son los mismos versículos, solamente que en versiones distintas. Es más que nada para aclarar. Dice, se volvieron al Señor, y acá en la Reina Valera dice, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Qué acontece aquí? Hay una mujer que se llamaba Tabita, también tenía su nombre Dorcas, que era la traducción del nombre. Era muy común en ese tiempo que tuviesen un nombre griego y un nombre en arameo, dado que eran judíos, en este caso judía, que, que claro, eran judíos, que vivían como judíos en la zona donde se encontraban. Y recordemos que en ese tiempo predominaba el griego coineo. Entonces, tiene 2 nombres, Tabita y Dorcas. ¿Dónde estaba ella? En Jope, que quedaba a unos cuantos kilómetros de Lida. Estaba muy cerca de Pedro, se cree que a unas 3 horas caminando. ¿Y qué locura? Esta persona muere. Lamentablemente muere. Y oyendo los discípulos que Pedro se encontraba cerca de Jope, van y le dicen: ven, por favor, sin demora. ¿Qué hace Pedro? Va, muy rápidamente va, y va a este lugar donde estaba Dorcas, donde estaba muerta. Recordemos que ya se habían hecho los preparativos para su funeral, habían lavado su cuerpo, habían hecho todos los preparativos, incluso estaban las viudas llorando cuando llegó Pedro. Eso dice el 39, dice: le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Era una mujer que hacía, que le daba a los necesitados. En este caso eran las personas viudas. Recordemos que en ese tiempo, socialmente, las viudas tenían muy pocos recursos. Una, porque era difícil que tuviesen trabajo, y en este caso el hombre era quien trabajaba en esa sociedad. Entonces, no había sustento, era una de las personas más necesitadas junto a los huérfanos y extranjeros. Entonces esta mujer suplía sus necesidades, pero claro, resulta que murió, pero con el propósito de glorificar a Dios. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver ahora, que dice: Pedro oró y dijo: Tabita, levántate. Esto es muy similar a la resurrección que hace Jesucristo, cuando dice Talita Cumi. Bueno, acá es un poco parecido, de hecho también dice Tabita Cumi, pero bueno, no tiene nada que ver, es algo coincidente, tiene que ver con una frase elaborada, sino más bien dice una orden, se le da en el Espíritu y con la autoridad que Jesucristo da. ¿Qué sucede? Dorcas resucita, de hecho el 41 dice: y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Qué ocurrió? Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Nuevamente, un milagro, las personas tienen fe y la iglesia iba aumentando. ¿Y qué ocurrió? Pedro siguió en Jope, se quedó en Jope y se quedó en la casa de un Simón que tenía como oficio ser curtidor. ¿Qué es un curtidor? Una persona que trabaja con cueros. ¿Por qué lo puse? Digamos que aquí el Señor estaba preparando un poco a Pedro para lo que iba a venir. Socialmente, para un judío no podía relacionarse eh, con restos de animales muertos, pero claro, Simón, siendo judío, trabajaba con cuero, que representaba lo de los animales muertos, en algunos casos animales inmundos. Y de por sí ya para Pedro
por la ley, por la tradición, por su cultura, no debía quedarse con él, porque era una persona inmunda. Pero, insisto, esto tiene totalmente un propósito con lo que vamos a ver en el versículo, en el capítulo 10. Eso ha sido todo. Muy necesario que para el próximo video veamos Hechos 10. Y nada, como lo he venido diciendo en cada video, es muy necesario orar, pedirle al Espíritu Santo que nos vaya revelando su escritura.